Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Espero que hayan disfrutado de unas fiestas nacionales, fiestas patrias espléndidas, en armonía con la familia y disfrutando particularmente de algo que les había comentado en este espacio, que con toda seguridad el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a aguardar la promulgación de la reforma al Poder Judicial Federal justamente para el 15 de septiembre, a fin de hacer un regalo al pueblo de México con una de las más importantes transformaciones a uno de los poderes monolíticos de este país, en escaso democrático y, por si fuera poco, subordinado a los intereses no sólo de los empresarios nacionales y la clase política de este país, sino también de los capitales internacionales. Bueno, el presidente cumplió su palabra. Naturalmente, a lo largo de estos últimos días les he comentado toda la serie de escollos, de trampas, de artimañas a los que ha recurrido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy particularmente Norma Piña para tratar de impedir que esto se concretase, y sin embargo no lo consiguió. No hay que echar las campanas al vuelo, en el sentido de que esta transición, este cambio de poderes que se avecina ya dentro de 14, 15 días entre el presidente Andrés Manuel López Obrador para ceder la estafeta a Claudia Sheinbaum, no va a estar libre de vicisitudes. Ya las oposiciones han anunciado que tienen la intención de impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Unión, por una parte, y todavía hay que estar pendientes de las nuevas artimañas que tiene previstas Norma Piña, el Poder Judicial y unos cuantos incondicionales que le quedan por ahí. Bueno, sabedores en el Poder Judicial Federal y sobre todo en el Consejo de la Judicatura, que es pues este sector al interior del Poder Judicial que se encarga de las labores de administración del Poder Judicial, se adelantó un poco a la jugada. Cuidado con esto, aunque no creo que tenga mayores consecuencias. Se adelantó un tanto cuanto a la jugada de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial Federal, que pues entra en vigor, ya entró en vigor, y que el primer día hábil, que es este martes, tendrán que empezar a trabajar para llevarla a cabo, les guste o no les guste. Bueno, esta jugada en la que se adelantó Norma Piña tiene que ver con el hecho de que por allí del 11 de septiembre sesionaron el Consejo de la Judicatura para renovar las normas que les dan acceso a jubilaciones doradas. Para empezar, se bajaron 10 años el margen para que puedan jubilarse, pensionarse, y tratan de poner con ello a salvo solo uno de los fideicomisos, que tiene algo así como 5,000 millones de pesos, para gastárselos en ellos mismos. Su haber de retiro, lo que establece los seguros públicos por una parte, y por la otra este haber de retiro para quienes o cumplan los 55 años y que tengan entre 25 y 35 años de servicio. En fin, Morena les ha dicho socarronamente, los legisladores del Congreso de la Unión, que en todo caso pues más vale que lo hubieran acelerado también desde el 11 de septiembre, presentar a los que les quedaba ese lineamiento, pues presentar sus renuncias, jubilarse y tratar de llevarse el dinero de los fideicomisos, porque entrado ya en vigor el decreto que reforma constitucionalmente al Poder Judicial Federal, pues no van a poder hacerlo. Dirán en la Corte, que es otra de las artimañas para retrasar los procesos, que ninguna norma es retroactiva y que, puesto que ellos reformaron antes de que entrara en vigor la reforma constitucional, pues tienen el derecho a hacerlo.
Insisto, son tácticas dilatorias. La propia reforma al Poder Judicial Federal establece los plazos en los que tienen que renunciar los jueces. Primero tienen la opción de anunciar si van o no a participar en el proceso de elección popular para permanecer en el cargo o aspirar a otro puesto, y eventualmente, si no es así, tienen un plazo para presentar su renuncia y gozar de las pensiones, el derecho al retiro, que lo tienen de cualquier forma, pero la nueva ley establece que, como mandata la Constitución, como cualquier parroquiano o cristiano, tendrían que irse pues con lo que se va todo el mundo. 20 días por año trabajado, una compensación, parte proporcional de vacaciones, aguinaldo, etcétera, y párenle de contar, y no las millonadas que están acostumbrados a llevarse. Es un pleito legal que se avecina. Sin embargo, me parece que a estas alturas los intentos de retrasar, seguir retrasando esta reforma que ya entró en vigor, pues van a ser eso, tácticas dilatorias, porque incluso el Instituto Nacional Electoral ya está trabajando, ya está poniéndose de acuerdo con los legisladores en la ley secundaria para la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte, y el proceso que también ha iniciado ya para la Ciudad de México, lo mismo que para las entidades federativas en sus tribunales superiores de justicia. Así que por todos lados tienen el tiempo encima. En el caso de la Ciudad de México y las entidades federativas, si mal no recuerdo, son algo así como 180 días de plazo para llevar a cabo las adecuaciones para emprender las reformas a nivel local, y más vale, sobre todo en aquellas entidades donde hay una ríspida relación entre poderes, entre los tres poderes, se va a complicar un tanto cuanto el caso, pero tienen un plazo perentorio y más vale que lo cumplan. Bueno, otra de las buenas nuevas de la aprobación y promulgación de esta reforma constitucional estriba en el hecho de que esta fue la última quincena que los integrantes del Poder Judicial Federal, que se negaron a bajarse el sueldo y que ganaban más que el presidente de la República, podrán cobrar. A partir de la siguiente quincena, adiós. Adiós los sueldazos y muchas de las prebendas que tienen, y es parte de lo que el pueblo de México exigía. Naturalmente, y aquí tomo un argumento de las oposiciones porque en eso sí tienen razón, pero no en la forma de aplicarlo. Sí, ciertamente estos primeros cambios que establece la reforma constitucional ponen un tanto cuanto orden y arrancan el proceso para renovar al Poder Judicial Federal, pero no van al fondo todavía en lo que concierne a agilizar la impartición de justicia. Esto incluso por el proceso mismo de reforma al Poder Judicial va a tardar un poco. Está previsto que el año entrante, creo que ya se los había comentado, una parte solamente de los poderes judiciales, tanto el federal como en las entidades federativas, se renueve. Y tiene que completarse el círculo en la elección de 2027, la elección intermedia. Ahí se van para afuera todos los que son sujetos de ser renovados vía elección popular. Así que pues estos no han sido días muy gratos para el Poder Judicial. Me ha tocado verlos lamentarse después de esa soberbia que en este espacio he criticado abundantemente, diciendo que el pueblo es el ignorante, que los periodistas somos los ignorantes, que en general son una clase superior malinterpretada, incomprendida, fuera de este mundo como para tener la capacidad de dimensionar
el peso de sus actividades. Me ha tocado verlos ahora cabizbajos, tratando de arengarse, darse ánimos entre ellos para tratar de subsistir al revés que les han dado. Naturalmente no son los sindicalizados, que a ellos no toca esta reforma. Son personal de confianza, secretarios, actuarios, en fin, gente que sí efectivamente está aspirando a una posición mejor, convertirse en jueces, pero que difícilmente con el grado de nepotismo reconocido por la propia Norma Piña van a poder alcanzarlo. En resumen, a final de cuentas, entra en vigor la reforma constitucional al Poder Judicial Federal. Tienen que empezar a echarla a andar tanto en el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, en las entidades federativas y en la Ciudad de México, los integrantes del Poder Judicial, tanto en estados como el federal, que ganen más que el presidente fue la última quincena que cobraron, violentando la ley. A partir de la siguiente se ajustan ya a lo que dice la Constitución y a final del camino hay un transitorio en la reforma aprobada, ya publicada también, en el que no da margen a ningún tipo de interpretación por parte ni de la Corte, ni de ningún juez, de nadie. Dice el transitorio, casi se los comento literal, esta reforma tiene que ser seguida literalmente. No hay margen alguno para interpretación de nadie. Tiene que seguir al pie de la letra lo que se dice. Bueno, por ahora, insisto, se van a detener en revisar si había lugar o no a los amparos que dieron a diestra y siniestra jueces en distintos puntos de la República, primero para frenar que se discutiera, después para que pasase a los estados, para su aprobación, la aprobación del constituyente, y finalmente aquel otro amparo para ordenarle al presidente que no la publicara. Nada de eso se atendió, con justa razón. Lo que querían era ganar tiempo y no se los dieron. Morena y sus aliados se durmieron un tanto cuanto con esta reforma al interior que hizo el Consejo de la Judicatura para asignarse nuevas partidas con los fideicomisos para beneficiarse en el retiro. Sin embargo, como no han hecho, tendrían que hacerlo a velocidad relámpago, debieron hacerlo antes de que entrara en vigor la reforma constitucional, no porque vaya a ser retroactiva, sino porque ninguna ley secundaria o norma interna que rige a un poder o un reglamento está por encima de la Constitución. Así es que, pues del 11 al 15 tuvieron el tiempo suficiente para gastárselo del fideicomiso retirándose y no lo hicieron. Hasta donde sé, no lo hicieron. Entra en vigor la reforma y un reglamento cualquiera no está por encima de la Constitución. Pero en fin, insisto, es parte de la estrategia dilatoria. Y ya para cerrar, porque no puedo dejarlo pasar, quienes vivimos la etapa ya incluso hace décadas de Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República, y cómo de golpe y plumazo tumbó a la Corte, bajó el número de ministros, jubiló a los otros, lo tuvo a modo para hacer lo que quisiera, como incondicionales. No quería que estuviese ahí gente puesta por Carlos Salinas de Gortari, y viene a México a dar una conferencia sobre dos temas que a él lo persiguen y lo van a perseguir por siempre. Él siendo economista, el FUBAPROA, que nos ha quedado a deber y que no ha explicado todavía por qué
Si dijo una cifra, tenemos una deuda impagable. Pero de eso no habla. Vino a hablar en concreto de la reforma al Poder Judicial y se suma a las voces de la oposición diciendo que esto es un paso al autoritarismo cuando el golpe autoritario lo dio él. Valiente Ayuda escogió la oposición para quemarse todavía más. Ni hablar. Van de mal en peor y con esas estrategias y con esos personajes para respaldarlos, no veo que vayan a llegar muy lejos. Señor Zedillo, ya puede regresarse a gozar la impunidad de haber abusado, masacrado incluso Aguas Blancas, recuérdenlo, a comunidades indígenas de este país, a dejarnos una deuda eterna que varias generaciones van a tardar en pagar. Y todavía con el cinismo y el descaro de venir a darnos consejos, lo mismo en economía que en materia de justicia. Si justicia hubiese, él sería el primero en estar tras las rejas. Ni hablar. Valiente ayuda para el Poder Judicial Federal y para las oposiciones. Que sigan así. Es muy alentador ver cómo cavan su tumba, para que efectivamente haya una oposición responsable y no estos individuos tan quemados, tan faltos de credibilidad, tan desvergonzados. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.